Bueno, pues como ya sabéis por la agenda y siguiendo la costumbre, empezamos con un primer bloque, digamos, donde nos centramos en la visión, los contenidos de la dirección técnica de los servicios de informática, de las áreas de informática. Y yendo un poco a la temática de la jornada, como antes ha comentado Andrés, cuando surgió este tema desde la ejecutiva y trabajándolo con la Universidad de Castilla-La Mancha, pues inmediatamente nos planteamos que había que completar esa visión de 360 grados. Antes Salvador me comentaba que faltaban grados, que no sé si habría que hablar de constelaciones ante la cantidad de dimensiones que tiene ahora mismo la teoría de la información. Y entonces pues empezamos a trabajar para plantearnos que en este bloque viéramos, complementáramos lo que iba a haber en las otras siguientes mesas desde el punto de vista de la visión, de la evolución, del perfil de la dirección TI, del rol de lo que algunos hablan de CEO, a mí no me gusta, prefiero el término más latino, más francés, ¿no?, de director de servicios de informática, pero bueno, esto es casi ir en contra de las modas, ¿no? Y en ese planteamiento, pues, y el resultado lo tenéis aquí en la mesa, buscamos personas que su aportación fuera tan compleja, tan abierta, con un currículo, con un recorrido tan amplio que, digamos, pues pudiera no solo tener autoridad, sino también conocimiento o demostrar cómo ha ido evolucionando este tema de las TI, ¿no? Tenemos una ausencia por fuerza mayor. Teníamos a Roberto Parra, que es el fundador de CIONET y hasta hace poco responsable de innovación y de tecnología de la información en Repsol, pero a las 7 de la mañana pues ha tenido que ir al hospital por un problema familiar. Entonces, pues bueno, lo lamentamos mucho y esperamos que todo esté evolucionando bien. Sin más, pues os voy a hacer un pequeño recorrido, aunque para vosotros seguro que son conocidos las 4 personas que me acompañan, pero especialmente, dado lo que he comentado, creo que es bueno que sepáis de manera breve, porque, como les comentaba a ellos, me ponía muy difícil contar el currículum con todo el detalle a la vista de los datos que manejaba, pero plantear que veáis hasta qué ámbito los que nos acompañan pueden aportar opinión, ¿no? Tengo a mi derecha al profesor Mario Piatini. Es para nosotros una satisfacción que esté con nosotros aquí por doble motivo, por lo que va a aportar como currículum y también porque él es director académico del curso que estamos disfrutando, que esta tarde os contaremos los detalles y vamos, de verdad es un agradecimiento. Es doctor y licenciado en informática en la Universidad Politécnica de Madrid. Ha trabajado como consultor en empresas privadas y ha tenido un amplio recorrido en ese ámbito. Es director del Centro Mixto de Investigación y Desarrollo de Software de la Universidad de Castilla-La Mancha y Indra, del Instituto de Tecnología y Sistemas de Información de la Universidad de Castilla-La Mancha, catedrático de la Universidad de Lenguaje y Sistemas Informáticos de la Escuela Superior de Informática y codirector del curso que os comentaba de expertos en dirección de sistemas de universidades. Sigo a mi derecha con Ricard Martínez. Como él mismo dice, es muy difícil de presentar, ¿no? O casi imposible, ¿no?, de presentar. Me decía que no lo definiera así, soy impresentable, pero quizás, y bueno, todos los que lo conocéis, aporta una visión ahora mismo desde dentro del Servicio de Informática de la Universidad de Valencia, que además tenemos la suerte de que la Universidad de Valencia permite que lo compartamos en multitud de actividades y presentaciones y ponencias, además de que ha colaborado con la Agencia Española de Protección de Datos, es profesor en multitud de cursos de posgrado, conferenciante y también impulsor de una asociación, ¿no?, una fundación sobre el tema de la privacidad. A mi izquierda tengo también conocido por vosotros, al compañero Salvador Roca, lo que no sé si todos sabéis que ha sido de todo. Ha sido cocinero, ha sido fraile,
empezó pues, siendo un profesor en la Escuela Universitaria de Informática de la Universidad Politécnica de Valencia. Durante un recorrido de 28 años pues, ha sido analista, técnico de sistema, subdirector, administrador de base de datos, responsable del grupo de sistemas y servicios de información, responsable de administración y gestión de servidores, ha coordinado proyectos del ámbito de secretaría virtual, el aula virtual de la Universidad de Valencia, coordinador de un grupo en el ámbito de la supercomputación, en fin, casi ha recorrido todos los roles de TI que hay en el marco europeo, ¿no? Y ha trabajado también en temas de planes de estudio, renovación y normativa de gestión de matrículas y expedientes académicos de su universidad, planes estratégicos de su universidad y actualmente pues, es director del Servicio de Informática de la Universidad de Valencia. Y por terminar, a mi izquierda, pues también otro viejo compañero de nosotros, Didar, que también pues, bueno, pues, hace toda una homologación de todo lo que estoy comentando. Actualmente es director del Servicio Informático de la Universidad de Girona. También ha participado en el Parque Científico y Tecnológico de la Universidad. Es consultor para cursos de posgrado de la UERT de Cataluña. Licenciado en Informática por la Universidad Politécnica de Cataluña. Tiene cursos de posgrado en temas de MBA por la Universidad de Barcelona. Y anteriormente trabajó en el sector privado en empresas como Hewlett Packard y Esisa. Y aporta también otra dimensión a esta mesa, que es presidente de una de las asociaciones profesionales que existe actualmente en España, que es ATI, la Asociación de Técnicos Informáticos, y editor de la revista Novática. Bueno, pues como veis, queremos aportar esta visión, queremos del tema del rol, de la informática, cómo está evolucionando, y yo les he pedido, y os pido a vosotros también, que hagamos una mesa digamos, dinámica, en el cual, pues, como veréis, no vamos a usar ni PowerPoint, no vamos a usar nada que rigidice los tiempos, y como hemos pactado, la única regla es que tenemos que acabar, porque si no la organización nos mata, para poder continuar con la agenda. Y para ir en un planteamiento de introduciendo todo lo que estamos hablando, pues cada uno le he pedido que en el orden que considere más adecuado, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, pues hagáis una introducción, 5 minutos, 8 minutos, lo que consideréis más adecuado para, digamos, contextualizar la mesa. Pues, ¿quieres empezar? 8 minutos. 8 minutos, ¿eh? Perfecto. Permítanme una confesión que a la vez es expresión de agradecimiento a esta invitación. De verdad, no sé exactamente qué hago aquí. No sé qué hago aquí hablando de la inserción organizativa de los directores TI cuando es obvio que soy director y nada más lejos o más alejado de la actividad TI en cuanto a formación y expertise que yo mismo. Así que tengo dos hipótesis. La primera es que a lo largo de los años ustedes me han conferido, o vosotros me habéis conferido, un estatus de observador. Siempre nos vemos, siempre, y esto es un privilegio porque me permite ver en una visión de dentro a fuera o de fuera a dentro. En el pedante lenguaje de algunos de los juristas, eso se diría in-house, es decir, de estar dentro y apreciar la realidad y la evolución de los entornos de gestión tecnológica de las universidades. Entornos con los que yo me relaciono para la aplicación del derecho, lo cual tiene un cierto impacto desde la perspectiva de las tareas que desarrollan y de su estructura y funcionamiento. Por otra parte, también creo que estoy aquí un poco en una cierta condición de apátrida o híbrido, aunque no lo sepa la organización, de sujeto que lleva muchos toros, es decir, de persona que en su universidad se ha integrado en el equipo rectoral como de los estudiantes, que ha estado en el PAS, que ha sido profesor, colabora como profesor en proyectos de investigación, o que ha estado en el regulador. De modo que, y que además tiene una especie de neura monotemática con la sociedad de la información y toda su evolución, y no solo desde la perspectiva jurídica. Eso, más la desvergüenza, insisto, de poderles hablar a ustedes o no, señor director. Llevo aquí por algunas ideas preconcebidas o principales. La primera es de carácter
desde la perspectiva a la que yo me enfrento cada día, políticamente hablando, me tengo que enfrentar a realidades como cloud computing, big data, by your own bring your own device, Internet de las cosas, todo en un contexto, en un proceso de evolución acelerada. Ríanse de la ley de Moore, al menos en términos sociológicos. No solo se trata de que las máquinas hayan crecido, se trata de que funcional y estratégicamente los usos han crecido. Se trata de que los periféricos han crecido. Y se trata de que yo aprecio, insisto, desde un análisis sociotecnológico, que se ha producido una mutación, una transición desde unos entornos, digamos así, tecnológicos, aparentemente auxiliares. No voy a utilizar la palabra subordinados, pero sí auxiliares, un prestador interno de servicios, a un entorno en el que de la mano del desarrollo tecnológico de repente se ocupa un lugar central dentro de la organización. Llamémosle core, llamemos estructura, llamémosle como le queramos llamar. Eso significa una mutación significativa del papel que ocupan los servicios técnicos. Absolutamente significativa. Por otra parte, asistimos a otro debate. Aquí se ha hablado del CIO, Chief Information Officer, también se habla del Chief Information Security Officer, el CISO, o del Data Protection Officer, que se supone que es lo que soy yo, aunque mi clase dice que soy técnico de control de bases de datos. Porque, honestamente, cuando empecé a trabajar en la universidad, sabía lo que quería que hiciera, pero no sabía cómo decidirlo. Bien, esta es la realidad. Tenemos un conjunto de profesionales que sabemos lo que queremos que hagan, pero no sabemos exactamente cómo definirlos. Y aquí sí que incide significativamente el derecho de la ordenación jurídica en España. Porque vivimos en un país en el que el regulador no se fía de la gente. Ya lo muy en serio. Vivimos en un país en el que quien gobierna, sea el color que sea, no se atreve a dictar una única norma que diga: en la prestación de servicios de administración electrónica ustedes garantizarán la seguridad. ¿Cómo? Pues como se suele hacer en los países civilizados, aplicarán los estándares comúnmente admitidos. Yo les pido, les impongo una aplicación de resultado. Aquí no. Aquí cogemos Magritte, a cada párrafo le ponemos un número de artículo y lo convertimos en un gran decreto. Eso, la justificación de las tareas propias de los servicios tecnológicos, ha comportado sobre la aparición de categorías. Hay un responsable de información, hay un responsable de seguridad y puede haber un comité de seguridad, y en cuanto aprueben el reglamento europeo de protección de datos, habrá un Data Protection Officer y ya sabrán cómo llamarlo. Eso significa que, sobre todo, los que estamos en entornos de administración pública, los que están en un entorno privado, da igual, porque tienen un referente en el que mirarse, los que no que mirarse, tienen que tomar decisiones organizativas estratégicas. Y tienen que decidir si el director TI va a asumir o no adopción de decisiones, no solo sobre cómo gestionar la información en términos tecnológicos, sino en términos cualitativos, administrativos o políticos. Y ahí se adoptan decisiones. Por ejemplo, mi universidad ha adoptado la decisión de que la última ratio, la última decisión corresponde a la Secretaría General. Por ejemplo. También vamos a tener que tomar decisiones sobre cuál es el rol en materia de seguridad de los directores de TI. En muchas universidades los directores de TI son el responsable de seguridad. O en todo caso, un miembro relevante del comité de seguridad. Eso genera o convive, y permítanme que siga hablando de derecho, con un determinado estatuto jurídico del personal. Ha habido una evolución que hemos presenciado en muchas universidades, desde esa concepción auxiliar de personal laboral a procesos de funcionalización que habida cuenta de la naturaleza concreta de la tarea que desempeñamos, ha ido a la vía de la administración especial. No obstante, un concepto que debería ser entendido en sentido altamente positivo, que hay más importante en una sociedad cada vez más especializada que aquellos sujetos que son capaces dentro de su especialidad de aportar las competencias necesarias para desarrollar tareas estratégicas. Pues eso ha generado roles y estatus muy
muchas veces implícitos, muchas veces no hablados, diversos en los contextos organizativos de las universidades. La carrera profesional de la Administración General obviamente es más flexible. Las denominaciones incluso son diversas. Directores de servicios TI. Si estuviésemos en otra sectorial estaríamos hablando de jefes de servicio de estudiantes. Que de algún modo parece que existe más, ¿verdad? No sé cuántas diferencias TI hay en la Universidad Española. Entonces, esta realidad jurídica compleja en términos de personal, en términos de retos que hay que afrontar, convive, y ahí permitirme que sea un poco irreverente, con lo que yo he visto desde abajo, con un perfil de directores TI que se parecen, ¿habéis visto estos señores que aparecen en mitad de una plaza y llevan unos platillos, un bombo, un acordeón, una flauta en la boca y tienen que tratar de tocar todo a la vez? Pues esa es mi percepción. Pero oiga, la licitación de un servicio altamente tecnificado exige una participación muy intensa en las prescripciones técnicas del director TI. La existencia de un servicio de informática, de un CPD, de un, como lo queremos llamar, altamente complejo, con analistas, con programadores, con operadores, con un elevado número de personal, obliga a tener en la cabeza cuestiones de gestión de personal. Pero esto además convive con un entorno estratégico en la universidad que muta a una enorme velocidad. Y ya no solo se provee de cálculo científico, ya no solo tiene uno que preocuparse de que funcionen las aplicaciones cuando matriculamos, cada vez va a haber más esfuerzo. El cálculo científico está siendo completado de la mano de Big Data por estudios de investigación basados en un elevado manejo de datos que tiene la propia organización. Open Data obliga a reconsiderar la estructura de metadatos de la información, su clasificación y su edición. Crecen las posibilidades, crecen las capacidades. Además, es un entorno donde la conectividad es esencial y donde cualquiera debe poder estar conectado en cualquier momento desde cualquier sitio. Por tanto, las exigencias, por ejemplo, de redes son fundamentales. Eso obliga, en mi opinión, y que acabo, creo, y esto es una opinión muy personal, a tomar decisiones fundamentales, primero en términos de inserción estratégica. Las direcciones TI y los servicios TI ya no son un órgano periférico auxiliar o subordinado a la organización. Gran parte de las decisiones políticas estratégicas de la universidad necesitan soporte tecnológico. Por tanto, da la impresión de que eso debería ser coherente desde una perspectiva de sentido común. Y después, desde una perspectiva horizontal, y ahí sí que atesoro una enorme experiencia, la interacción estratégica interdisciplinar es fundamental. Es decir, cada vez parece más necesario que lo que en términos privados se llama negocio. El conocimiento de lo que hacemos, la interacción con los usuarios para poder proveerles de servicios de medida y la interacción con algunos analistas, como en el caso de los jurídicos, resulta fundamental. Por tanto, el director de ella no solo es un hombre orquesta, sino que necesita de un soporte institucional básico que le permita desarrollar realmente sus capacidades. Y por tanto, seguramente dependerá de sitios de una concepción muy concreta y muy definida de su papel en la organización. Y eso es lo que quiero compartir. Muy bien. Pues empezamos, diríamos, fuerte, ¿no? Con Ricardo. Mario. Buenos días, ante todo agradecer también a los organizadores de este evento. Como decía la vicerrectora, al final todos somos usuarios de informática y por la cuenta que nos traen, intentar ayudar entre todos a mejorar los servicios informáticos. Yo quería también ser un poco polémico en algunas cosas y, por un lado, describir quizá los tres escenarios de los que se habla para el director de informática. El escenario más pesimista, desaparecemos, ya sabéis, eso que se dice, que al final la informática es una commodity. Nicolás Carr publicó en 2003 fue su libro IT Doesn't Matter, y yo no sé qué le ha hecho a este hombre, porque luego en el 2008 volvió a publicar otro libro, de Bill Switch, donde dice ya con la computación y la nube sí que sí desaparecen con los informáticos, porque igual que la electrificación supuso que ya ninguna empresa tiene una central eléctrica propia, tampoco hace falta servicios de informática propios en las universidades, los departamentos y centros se conectarán a la nube, pedirán sus servicios y ya está, somos totalmente prescindibles. Eso por suerte no se ha verificado, pero sí también de alguna forma nos impulsa a un cierto cambio en el rol del director de informática. Ese sería como el primer escenario, el más pesimista. El segundo escenario es en el que el director de informática
se queda en un buen gestor técnico, con unos buenos conocimientos técnicos, y en terminología inglesa el director de informática sería el Chief Technology Officer. Un buen técnico, muy bien, ya está ahí. Y el tercer escenario, que sería el que más nos interesa personalmente como carrera profesional, pero también a las instituciones y a las universidades especialmente para sacarle provecho, es verdaderamente el director de informática como un Chief Information Officer, en el cual tiene de alguna forma un papel de gestor de la estrategia de tecnologías de la información, y al que se le añadido últimamente un montón de calificativos, porque además se le exige que sea el Chief Innovation Officer, el Chief Process Officer, el Chief Influencer Officer, etcétera, etcétera, etcétera. Yo estos días he estado revisando un poco la literatura, ya sabéis que a los investigadores les interesa siempre mucho hacer estos estados del arte, y he visto un poco hacia dónde puede ir la evolución de la especie del director de informática. En los estudios dicen que sois una especie inteligente, lo cual, si los equipos de dirección no estaba tan claro, yo creo en algunos todavía. Y como buena especie inteligente, tenéis la capacidad o la habilidad de adaptaros. Entonces, es un estudio muy interesante que dice que al final el director de informática se adapta y adapta su rol en función de tres características: la percepción que tiene la alta dirección de la utilidad de la informática en la organización, la percepción que él tiene de su influencia y el conocimiento que tiene la alta dirección de la informática. Si la organización no le da mucha importancia a la tecnología de la información, el rol del director de informática se queda en un simple proveedor de sistema que responde adecuadamente a las peticiones de las unidades de la organización. Si la organización sí le da importancia, pero a nivel operacional, no estratégico de verdad, y además el director de informática no tiene mucha influencia, y además los directivos de la organización tampoco tienen mucho conocimiento, el director de informática se queda en un constructor de arquitecturas. Solucionáis arquitecturas, infraestructura, intentáis reducir la complejidad y bastante hacéis. Si tenéis un poquito de conocimiento en la alta dirección, llegáis a lo que se llama un coordinador de proyectos. Os asignan una serie de proyectos y todas las actividades basadas en tecnología de la información las lleváis como coordinadores. Si os creéis, o por lo menos percibís que tenéis cierta influencia, llegáis a ser un socio activo en la transformación e innovación organizacional. Y solo si de verdad la organización cree que la informática y las tecnologías de la información son estratégicas para la empresa y son esenciales para el negocio, entonces llegáis a ocupar el papel que llaman esta gente de líder tecnológico, en el cual identificáis nuevas oportunidades para la organización y participáis en el gobierno de las tecnologías de la información. Y en el fondo también lo hacéis un poco. Cuando los equipos de dirección están cambiando, no hacéis nuevas iniciativas estratégicas, os dedicáis a arreglar proyectos, a acabar proyectos y a hacer infraestructuras y a hacer planes de gestores de proyectos. O sea que sois una especie muy ágil que va mutando y se va adaptando al entorno, intentando sobrevivir, por supuesto, que es lo más importante, y por lo tanto el rol que vais a desempeñar depende mucho de ese entorno. Como yo no sé si en Toledo todavía hay mazmorras y yo quiero volver a mi casa hoy, porque siempre tengo miedo de que en estos edificios antiguos todavía queden ciertas cosas, no voy a hablar de esta universidad ni de la Universidad Española. Vámonos a universidades muy lejanas, a universidades de Estados Unidos. ¿Cuál es esa percepción de verdad de la tecnología de la información desde el punto de vista estratégico? Según el último informe de 2014 de Educase, solo el 12% de las universidades de Estados Unidos tienen programas de GRC, gestión, riesgo y cumplimiento efectivos. Y más peligroso todavía, solo el 81% de las universidades no incluye de verdad el riesgo de tecnologías de la información en su plan estratégico. Si luego ya vamos a ver, por ejemplo, cuáles son las características de las organizaciones que gestionan bien o que gobiernan bien las tecnologías de la información, según los gurús Weil y Ross, nos dicen que en esas organizaciones tiene que haber un gran número de directivos en posiciones de liderazgo que pueden describir lo que es el gobierno de TI e involucrarse en el gobierno de TI, que además tienen los objetivos de negocio muy claros en cuanto a inversiones de TI, que además usan estrategias de negocio diferenciadas y basadas en valor, y que son las que menos sufren cambios de gobierno de unos años a otros. Por supuesto, en vuestra universidad se cumplirán todas esas características, pero en la de la persona que tenéis al lado probablemente no. Con lo cual, claro, en ese entorno es muy complicado el rol del CEO. Muchas veces el CEO se le presenta como el héroe solamente en peligro y se habla de las competencias, habilidades y no sé qué del CEO, pero el CEO hace lo que puede hacer, adaptarse a su entorno para intentar sobrevivir. Al final, los datos lo demuestran, los estudios lo demuestran,
aunque el rol del CIO es muy importante, al final quizá es mucho más importante el entorno en el que se tiene que desempeñar para de verdad conseguir esa gestión estratégica de las tecnologías de la información. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Perdón, Mario. Y yo creo que vamos con una segunda dimensión. Esto creo que empieza a prometer y introducimos una nueva regla. Cuando terminemos la ronda os invitamos digamos, a participar, a dar vuestra visión o a preguntar o a interrogar, porque creo que lo que está poniendo encima de la mesa abre mucho debate, ¿no? Salvador. Sí, gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación. Yo ya se lo decía a la organización, no sé, no por qué estoy aquí, como decía Ricard antes, sino quizás soy el último que ha llegado a la dirección TI de muchos de los que os conozco, muchos compañeros, pese a que, como también se ha nombrado en la introducción, pues son 28 años en la casa, en el servicio de informática de la universidad, pero siempre desde una visión técnica. Abundando en lo que planteaba Mario y en esa evolución, yo creo que la tecnología nos ha marcado tanto, la visión de los sistemas, la visión de los proyectos, la visión de las aplicaciones, la visión del día a día como técnicos, que en nuestra formación, en nuestra evolución hasta llegar a la dirección TI, es difícil cuando llegas desmarcarte de ese componente técnico, tecnológico que estás viviendo día a día en tu universidad o en tu servicio de informática. Hay momentos en que te planteas, bueno, tengo que jugar un papel más de gestión, tengo que alejarme un poco de la técnica y te diriges al producto, te diriges al servicio, te diriges, digamos, desde un plano, no digo ya de la gestión de personal o de la gestión de la contratación, sino desde el punto de vista de los sistemas de información, y te elevas un poquito el plano. Pero normalmente es por falta de tiempo, normalmente es por falta, no digo de ganas, porque eso siempre nos queda hasta en los genes, ¿no?, de acercarte, aunque sea de noche, a los sistemas como hacías antiguamente, preocuparte por cómo están las cosas, eso no se pierde, pero el enfoque ha cambiado completamente. Yo creo que desde el punto de vista de un director TI, y os lo digo con toda la humildad y con el sentido de aprender, lo más importante es formarte, obtener información de compañeros, por supuesto, eso me parece también enriquecedor, de gente con experiencia que sabe, porque el conjunto de actividades que tenemos que realizar están cada vez más lejos de lo tecnológico, más lejos de los sistemas, más lejos de lo que hemos vivido, mamado, estudiado, trabajado a lo largo del tiempo. Y está más cerca, y permitirme, digamos, que recuerde también una constante en el curso que estamos haciendo los directores de servicios de informática de universidades, de la alineación a negocio, de la alineación estratégica. Yo creo que no debemos de perder nunca el rumbo de dónde trabajamos, para quién trabajamos, en qué universidad trabajamos en este caso. Son organizaciones muy complejas, son organizaciones, yo creo que difícilmente marcables en una estructura de una empresa o, como podemos nombrar, negocio. A mí me gustaría también plantear qué es negocio en una universidad, tanto pública como privada, qué es negocio. Pero si tenemos claro, y quizás un plan estratégico, quizás este tipo de herramientas de las organizaciones son las que nos tienen que dar la luz de aterrizar a qué nos dedicamos en la universidad, podemos alinear los servicios de informática, las estructuras tecnológicas, las aplicaciones, no desde el punto de vista tecnológico, sino desde el punto de vista de aportar valor a ese negocio, de participar y estar alineados con esa estrategia de negocio. Entonces podríamos, no digo simplificar porque no es sencillo, pero como mínimo tener una estrategia TI, una estrategia de sistemas de información o de TICs completamente alineada con tu organización. Insisto que esto en la teoría podría estar magnífico, pero en la práctica es complejo. Y quiero apuntaros también para el debate posterior o para las preguntas
Otro papel o rol de un director TI que a mí me parece preocupante, arriesgado, quizás con lo que decía Mario también, es el que tenemos que jugar más con la capacidad de supervivencia, de adaptación al medio, pero muy importante, y es la relación entre el gobierno de la organización, de la universidad, y el gobierno TI. O si queréis, por ser más claro, ¿qué relación tenemos con nuestros órganos de gobierno de la universidad? ¿Qué canales de comunicación tenemos en el día a día? ¿Qué dependencias tenemos en la estructura de la universidad? Y eso es variable en todas las universidades, lo sabéis mejor que yo, pero en la propia universidad también es variable, porque depende del nuevo equipo de gobierno, depende cada 4 años, cada 8 años, o inclusive antes, de cómo se asocia o cómo en la estructura de la organización de la universidad esa dependencia de los servicios de informática está asociada, adscrita a un vicerrectorado TIC, posiblemente. Ya me gustaría, en mi caso, nosotros venimos de una universidad de las primeras que tuvieron un vicerrector TIC y ahora tenemos un delegado rector TIC. Bueno, pues menos mal, pero me consta que hay algunas universidades que ni siquiera hay vicerrectorado TIC o hay un área TIC en la dirección. Entonces, esas dependencias de un vicerrectorado económico, por ejemplo, o quizás lo más preocupante, esa multidependencia, prácticamente ir con N canales de comunicación abiertos, con prioridades sin marcar, con asalto de mata desde el punto de vista de la estrategia, repercute en nuestro día a día muchísimo, o esa claridad en esa relación. Por acabar, porque insisto que lo único que quería es expresar el agradecimiento y poderos contar alguna idea, pero para suscitar preguntas, debate. A mí me encanta la música. Voy a coger el ejemplo de Ricard. A mí me gustaría que el hombre orquesta, que me he visto reflejado, y creo que muchos de los que estáis aquí os habéis visto reflejados, desde el punto de vista de la dirección de un servicio TI, se convirtiera en un director de orquesta. Si podemos conseguir una partitura e interpretar, tenemos que pensar que no lo podemos tocar todo, y menos a la vez, como hacen esos hombres orquestas que nombraba Ricard antes en el ejemplo. Pero también la complejidad de un director de orquesta es coordinar absolutamente todas las áreas de la orquesta, la cuerda, viento, metal, etcétera, y es muy importante darles solos, cuando la obra lo requiere, ¿verdad?, cuando el plan estratégico de tu universidad o tu alineación con ese plan, si es que tienes la posibilidad de tener un plan estratégico TI o unos proyectos TI organizados, priorizados, hay gobierno TI en tu universidad, y que suenen y que no los tapen otras partes de la orquesta. Eso es muy importante. Esa figura del director de orquesta en vez del hombre orquesta, en vez de vivir la tecnología desde el principio, vivir la organización y el gobierno de la tecnología desde la organización, desde la orquesta, me parece, aunque sea, las comparaciones son siempre odiosas, pero por eso lo he planteado, por mi pasión y mi interés por la música, y esa comparación que a veces, al principio os decía, no perderemos en los genes la parte tecnológica, el trabajo técnico, pero hay que tener una visión muchísimo más de organización, muchísimo más de dónde estamos inmersos, entendiendo que es una universidad, una organización compleja, pero trabajando para esa universidad. Y luego, si queréis, por último, con una característica abierta, de elemento facilitador y con una necesidad constante de formación. Yo creo que el interés por aprender en nuestra profesión, en nuestro rol y en nuestro papel es fundamental. Y con eso quiero decir que también hay que conseguir incentivar al personal de tu servicio el mismo interés. La temporalidad es importante también, y yo os diría que hay que ir pensando. Yo me he hecho muy mayor en poco tiempo. Hay que ir pensando en la gente que puede llegar a ser director TI, que tenga una formación desde el punto de vista no tecnológico, sino desde el punto de vista de estas habilidades. Muchas gracias. Gracias. Dídac, completa el ciclo.
Bueno, ahora que ya han hablado pues tres compañeros míos, no sé, a mí no me queda mucho por decir, más agradecer a la organización y está todo dicho. No, quizás diga alguna cosa. Bueno, de entrada vamos a ver si consigo despertar de alguna manera a todos los compañeros que han venido, porque esto de empezar a las 9 no está nada mal. Lo primero es decir que cuando le dije pues, a mi vicerrector que venía pues, es decir, a estos encuentros y que era esto de 360 y esto qué es, digo, no, es ver que, no sé, preguntar qué opinan de nosotros en otras áreas, qué opinan de nosotros los usuarios. ¿De verdad queréis saber qué es lo que opinan? Ostras, me hice pequeño en mi silla, me lo dijo con un tono de voz pues así como tal, digo, sí, supongo que sí, ¿no? Nos interesa, ¿no? Digo, ¿sí? ¿Nos interesa? Sí, yo creo que sí que nos interesa. Yo creo que mucho nos interesa. Así que, en cierto modo, también quiero agradecer a la organización, pero no por estar aquí, sino por estar aquí el primero, al menos en la primera mesa redonda. En la última quizás sería algo más complicado y quizás lo convertiríamos más bien en un listado de excusas que no de otra cosa. Yo creo que estamos en la mesa redonda donde deberíamos hacernos las preguntas que luego vamos a hacer a la gente que nos va a venir a ver y que va a opinar, que si los partners, que si los usuarios, que si los investigadores. Aquí es donde tenemos que hacerles de alguna manera las preguntas, ¿no? Yo creo que todos somos conscientes pues, de esa sociedad en transformación que estamos viviendo, por las tecnologías o no, por influencia de las tecnologías o no, como también las propias organizaciones, la propia economía. Las universidades quizás estamos cambiando muy lentamente respecto a esa sociedad. Yo creo que es algo que deberíamos también reflexionar. Universidad 360 debería ser algo que deberíamos también alguna vez de pensar cómo deberíamos hacerlo y hacerlo respecto pues la sociedad, respecto pues las organizaciones empresariales, respecto las futuras generaciones, qué se espera de nosotros. Porque hablar qué se espera pues de la tecnología sin saber qué es lo que se espera también de nuestras propias organizaciones, yo creo que también es un tanto complejo, ¿no? Me han pisado dos metáforas, quiero protestar, la del hombre orquesta y la otra que la había utilizado en alguna presentación, que era de solo ante el peligro. Puedo decirlo, eso existe, pero no me han pisado una tercera porque tenía más. Y es una de esas pelis de John Wayne, ¿no? Donde, pues, tipo La Diligencia, creo que se llama La Diligencia, ¿no? La peli, en que la diligencia pues se desboca, los caballos van como locos, tal, ¿no? Y entonces el tío, 1000 hombres, faltaría más, salta por encima de los caballos y se pone allí de golpe, ¡oh!, aguantándolos. Creo que es una buena metáfora. A veces el director de informática, estamos a caballo ostras, desde luego me vuelve a salir, estamos a mitad de ese camino entre esos dos caballos. El de la propia organización, que a veces va como desbocada, buscando pues ese futuro, ese sitio donde colocarse, y el de la tecnología, de la cual pues, nosotros somos un poquitín esa bisagra que nos permite de alguna manera pues, poderla utilizar, ¿no? Y creo que en parte pues, es esa la función que vamos a vivir. Deberíamos ver a qué nos estamos dedicando últimamente. Pues sí, nos estamos dedicando pues, a cuestiones pues, que son muy operativas. La gestión del presupuesto, es que tenemos que hacerlo. La gestión de recursos humanos, donde cada vez creo que nuestro rol es más parecido al de un entrenador de fútbol, gestionando pues, un banquillo de gente pues, a veces muy complicada, con nuestras estrellas, nuestras divas, las relaciones entre ellos. Bueno, quizás yo cada vez me fijo más en los entrenadores de fútbol para gestionar mi equipo, no sé. De vez en cuando dejo a alguien en el banquillo, a veces alguien lo siento a mi lado en las reuniones para tocar las narices a otro y a ver si se ponen las pilas y tal, ¿no? Pero sobre todo lo que estamos hablando cada vez más es de riesgo. Y creo que todos tendréis esa misma sensación. Y no desde hace poco, quizás desde hace mucho, pero cada vez es una palabra que la tenemos más y más presente. Y riesgo traducido en consecuencias reales para la organización, consecuencias que se pueden medir. El riesgo desde el punto de vista de que es lo que estamos soportando, que no es poco, quizás la propia continuidad de la organización en el corto o medio plazo, y por tanto es algo que cada vez tiene que formar parte más de nuestro trabajo. Por eso estar dentro de los comités de dirección yo creo que es una de esas funciones que cada vez se nos debería exigir más o se debería exigir más a quien tiene la capacidad de gobernanza sobre las tecnologías. Antes comentaba pues, que haría falta un 360 sobre universidades, pero ¿cómo es que no hay un 360 sobre otras áreas funcionales? No sé, un 360 sobre archiveros, qué divertido. ¿Hay archiveros en la sala? Desde allí me dicen que voy a recibir
O sobre 360 sobre asesoría jurídica, no estaría nada mal. Eso sí que realmente excitaría al personal. Pero es que debería haber un 360 sobre cada una de las áreas funcionales, porque todo está cambiando. Y esa percepción que cada parte de la organización tiene sobre nosotros, también la tenemos sobre los demás. Y eso es lo que nos debería ayudar a cambiar y a mejorar. Creo que vivimos, digamos, en una etapa en la cual pues, estamos cambiando pues, nuestras funciones a ser gestores de servicios. Tenemos que sobrevivir a esa etapa, tenemos que superarla, ser gestores de servicios, hacerlo bien, irlos convirtiendo en commodities, para ser parte de esa capacidad de valor, de esa capacidad de innovación, de esa capacidad de influir en la organización y de transformarla. Esta mañana recibía pues, un correo de las 1001 listas en las que estoy apuntado y como casi todos vosotros seguro que también, que hablaba de el CIO, ese rol en transformación. Digo, qué chuli que me ha venido este correo esta mañana, porque si no, no se me hubiese ocurrido. Diría que ese correo lo estoy recibiendo en versiones distintas desde hace un montón de años. Por tanto, vivimos esa transformación de manera continua desde hace mucho tiempo. Y creo que los que ya llevamos tiempo, digamos, en nuestro puesto, empezamos a sentirnos agotados de esa transformación permanente. Sí, pero es que eso va a continuar. Y va a continuar, además, de una manera acelerada, como comentaba alguno de los compañeros. Lo bueno está por venir. Hemos vivido, o estamos empezando a vivir, una sociedad cambiante, donde cada vez más los ciudadanos, los usuarios, nuestros clientes, han alcanzado pues, ese poder de decisión sobre nosotros mismos. Hace algún tiempo, por el rol que tengo como presidente de ATI, estaba en una mesa redonda de unas características diferentes, más alrededor pues, de esas palabras que ahora salen de moda. Ahora es Lean. ¿Por qué no? Pues ahora es Lean y todo es Lean, ¿no? Muy bien. Y en ese pues, aparecía otra de esas palabras que ahora se ponen de moda, Shadow. Digo, hombre, en eso me siento cómodo. Si algunos somos expertos en Shadow, yo creo que somos los directores de informática donde tenemos pues, un montón de campos de champiñones repartidos por toda la universidad. Más que de nosotros de Shadow no sale nadie, ¿no? Y aparecía esa expresión en el sentido, y eso iba más dirigido quizás a otros compañeros en la mesa que estábamos compartiendo, de qué ocurriría si el CMO, el director de marketing, un día se le ocurre contratar una plataforma de CRM pues sin dirigirse a casi nadie, ¿no? Directamente. Eso está ocurriendo en muchas organizaciones. La respuesta de mis otros compañeros, tuve también la suerte de ser el último, es no, eso nunca deberíamos permitirlo. Han de pasar por nosotros tanto sí como sí. Nos van a pasar por encima los usuarios. Nos están pasando por encima y justo todo está a punto de empezar. Ya no tenemos el control sobre las estaciones de trabajo. Eso lo hemos perdido. En los móviles se han acostumbrado nuestros usuarios, y es bueno, lo digo en ese sentido, a que tienen otra dinámica muy distinta a la que vivieron o que vivimos hace unos cuantos años. Y nos tenemos que acostumbrar a dirigir la tecnología de otra manera, a aportar el valor en otro lugar y hacerlo de una manera distinta. Hace unos días, en unas mesas también que participaba dentro de mi universidad dirigidas a estudiantes, y estaba en dos mesas muy distintas. La que me correspondía, o digamos, naturalmente me correspondía, que es la de los estudiantes de últimos cursos de dirección de informática, donde, por cierto, la crítica yo siempre la he hecho ahí, la he hecho más como presidente de la asociación, más la hago en el sentido de que no estamos preparando, en ningún caso, casi en muy pocos recorridos curriculares, a futuros CIOs, a futuros directores de informática, como mucho directores de proyecto. No estamos preparando a nuestros estudiantes en los estudios de tecnología para estar, digamos, en puestos de dirección de un área funcional donde tienen que tener conocimientos transversales de otras áreas y una visión muchísimo más transversal de la organización. Y les decía la importancia de justamente este cambio que estamos viviendo y esa superación de la etapa de los servicios para focalizarnos en la etapa de valor. Eso les chocó bastante a los estudiantes. Ellos esperaban que yo les viniese pues, con un PowerPoint fantástico, donde pusiese el típico gráfico de las máquinas como las tenemos, la virtualización. Yo me negué a hacerles esa presentación. Quería explicarles de qué iba mi trabajo, y mi trabajo no va de eso. Y hace tiempo que no va de esto. La otra mesa en la que participaba era en la de los estudios de empresariales y económicas, donde van a estar los futuros directivos. Tampoco tienen en su agenda de una manera potente en qué va a consistir el uso de la tecnología como valor para la propia organización que luego un día van a formar parte. Quiero contar también mi experiencia desde un punto de vista como presidente de la asociación de ATI,
en 2 revistas 2 monografías que hemos hecho con casi 10 años de diferencia, dedicadas a la gobernanza de las TIC. Con casi 10 años hemos podido ver, digamos, cómo ha evolucionado esta manera pues, de enfocar la gobernanza en las organizaciones. Ha evolucionado, sí, ha evolucionado en metodologías, en modelos de referencia, en experiencias, sobre todo las malas, que nos enseñan muchas veces más que no las buenas. Pero no ha mejorado tanto en la percepción, esto pues me parecía muy reveladora, ¿no? Ese análisis de Educase, pero tampoco desde el punto de vista empresarial no ha mejorado sustancialmente la percepción en los directores generales de muchas empresas. Ha mejorado poco y siempre ha mejorado a partir de casos de fracaso. Es algo que deberíamos también reflexionar. Nuestro rol está en plena transformación, no porque esté siempre en plena transformación, sino porque casi no la hemos iniciado, muy poquito. El recorrido es muy lento y nos va a costar mucho. Centrándonos quizás en lo que yo creo que debería ser el desarrollo de las jornadas a partir de este momento, recordaba yo una frase que escuché también por casualidad estos días, no sé qué pasa, pero es aquello de como la canción aquella, ¿no? De cuando naces para martillo del cielo te llueven los clavos. Te invitan a una mesa redonda y parece que te llegan mensajes de cualquier sitio, ¿no? Que decía, evolucionar es dar respuestas nuevas a las preguntas que tenemos. Revolucionar es hacernos nuevas preguntas. Yo creo que debería ir de esto esta jornada. Gracias. Pues yo no sé si hemos abierto todas las líneas, supongo que no, pero muchas para el debate. Creo que los ponentes han respondido al debate que tuvimos interno de, como decía Mario, ser polémico. No sé si terminaremos en las mazmorras, pero a partir de ahí no sé si alguien quiere intervenir, alguien quiere completar lo que hemos dicho. Juan Antonio. Hola, ¿te escuchas, no? Bueno, lo que decía es que lo que he escuchado es sumamente interesante, vuelve a, digamos, a recuperar cuestiones, dudas, preguntas que siempre le estamos haciendo y que vuelven a salir a la luz. Y que es, y bueno, yo la traduzco y la voy a leer simplemente como la he anotado. Yo me pregunto, ¿el problema es que las TIC y el CIO siguen siendo una pieza singular a la que hay que adaptar continuamente? ¿O el problema es que lo que hay que adaptar es el negocio de manera que, bueno, que las TIC y el CIO sean una parte integral y natural del negocio? Es que yo creo que desde hace un tiempo acá, y el tiempo ya bastante largo, seguimos teniendo el problema sobre la mesa de que las TIC y el CIO son como una pieza extraña, singular, a la que hay que adaptar continuamente, porque lo contrario, el juego que está dando no parece que vaya a hacer mismo mañana. Y otra pregunta, ¿somos nosotros los que tenemos que pedir a la organización que haga ese cambio, esa forma, de manera que dejemos de ser una pieza singular y seamos una pieza más? Es tan difícil conseguir eso que yo veo que, bueno, que es como la famosa leyenda de la tortuga, ¿no? Que por mucho que corramos, parece que siempre estamos a una distancia determinada, inalcanzable respecto al negocio. Y estamos siempre un poco fuera del negocio, como algo que el negocio utiliza, que parece que es muy importante, pero ¿cuánto seremos parte realmente integral del negocio? Una pregunta que yo creo que nos duele mucho menos, pero que a mí me han vuelto a traer la memoria. Gracias. Pues en lo que nos plantea y con lo que se ha comentado, ¿no? De que por un lado todos los recursos jurídicos, el tema digamos, de esa especie de adaptación a distintos tipos de organización, los temas de formación y adaptación al nuevo entorno. Yo me pregunto si ese grado de profesionalidad, ese perfil complejo en la universidad, dado que parece que todos los niños somos de universidad, existe, se puede alcanzar. ¿Qué pensáis? Es que yo vengo de invitado, es así. No, a ti te decimos una que no te va a olvidar. No me siento claro, pero sí que os digo mi percepción de usuario. Mi percepción de usuario, y a los compañeros de muchos cursos lo he dicho, es percibir en la organización una visión, insisto, no solo auxiliar, sino genesíaca. Es decir, no hay esa alineación, simplemente hay alguien que es un
despacho decide que hay que hacer algo. Entonces piensa que el que está al otro lado, os voy a contar una intimidad. Y yo durante mi primer año de trabajo me reuní con Salva Roca lo que no está haciendo. Y Salva Roca hizo un enorme esfuerzo que yo siempre agradeceré en que yo pudiese ser capaz de entender en qué consistía vuestro trabajo. Que yo interiorizase lo que cuesta compilar un código, lo que cuesta desarrollar una determinada estrategia. Que cuando yo te propongo una determinada medida de seguridad, por detrás hay unos señores en redes que tienen que tomar decisiones. Esas dificultades. Y que uno no puede llegar y decir, hágase la luz, y la luz se hace. Y eso es lo que yo percibo como usuario. Una relación de gran parte de la organización en la que se dirige a tecnología, a TI, para decirle que me tienes que hacer esto. ¿Para cuándo? Para ayer. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Oiga, pero que esto tiene una planificación, tiene un esfuerzo, tiene una alineación. ¿Tiene usted la suerte de que me tiene a mí y le puedo hacer un traje a medida? Pues no, al final acabamos comprando un software de biblioteca que han parido en Estados Unidos para las bibliotecas americanas. O un software de gestión de N que ni siquiera ha tenido en cuenta las medidas de seguridad que exige la normativa nacional. Pero esas son las cuestiones que yo percibo. Es decir, una relación distante de la organización y basada en una percepción de lo que supone el esfuerzo, que vaya, vas a comparar tú el desarrollo de software con cerrar el presupuesto a final de año, por Dios. ¿Cómo lo vas a comparar? Esto es lo que yo percibo, pero me ha salido de lo que yo veo. Yo, en cuanto a los informes estos que he investigado y leído para esta mesa redonda, después de tantos años y tantos años, como bien decías, sigue existiendo el mismo problema. Primero, el CIO y la tecnología de la información es el área que más desconfianza inspira en todos los CEOs, en todos los directores generales, por algo será. No sé qué tendremos, pero no somos de fiar. Eso es lo que parece. Y sin embargo, el resultado en las empresas de la utilización de las TI tienen dos precondiciones muy importantes. La primera es lo que llaman ellos el savviness, que sería como el conocimiento de la alta dirección de las tecnologías, que sigue siendo bajo. Por lo tanto, sin ese conocimiento, todo lo demás no sirve. Y segundo, hay un problema muy importante, que es que por muchas habilidades, muchas competencias y mucha formación que se le dé al CIO, ya los psicólogos organizacionales que han estudiado esto, dicen eso sirve para gestionar los equipos, para hacer buen coaching con sus equipos, sirve para distribuir recursos, para ser un buen planificador de recursos humanos, financieros y materiales. Pero no sirve para que seas de verdad una estratega de negocio, porque no tienes el poder formal. Y el poder formal es lo que te da de precondición o condición ya suficiente, porque la otra es necesaria, pero no es suficiente, para poder hacer ese papel de estratega que te están exigiendo. Por lo cual te están exigiendo un papel para el cual no tienes el poder. Y entonces seguimos con esa filosofía por la cual no vamos a conseguir el resultado. Y entonces sí, se van inventando cosas, pero como no se ataca el problema de raíz, sino que se atacan otros problemas coyunturales, el núcleo de la cuestión no se ataca. Y ese es el problema grave. Incluso ahora te están exigiendo más, porque ya del alineamiento ya están diciendo en muchos sitios que está pasado, porque el alineamiento significa que tú vas detrás corriendo de la organización. Ahora tú tienes que ser proactivo, ir por delante y ver la estrategia de la organización o de la universidad, en este caso, en el ciberespacio y en la cibersociedad. Pero bueno, si no puedo ni siquiera estar corriendo detrás del alineamiento. Exactamente. ¿Queréis aportar algo? Yo te diría que depende también. Yo lanzaría una pregunta. ¿Cuántos directores de TI participan o tienen una relación intensa, diaria, órganos de dirección de la universidad, elaboración de planes estratégicos, planes operativos o de seguimiento? Yo creo que más allá de los comités de seguridad, lamentablemente, fijaros, de tu pregunta me he acordado rápidamente. ¿Para cuándo nos necesitan? Estamos viendo la época que yo antes les daba de chico para todo, contaros de cerca de la tecnología, se me estropeó el ordenador y me llaman del departamento. ¿Es eso? Pero desde el punto de vista de estrategia, o solamente cuando hay algo que me suena peligroso. Comité de seguridad, cuidado. Sistema Nacional de Seguridad, cuidado. Yo creo que esa pregunta está más en el ámbito de la dirección de la universidad y hasta qué punto pueden contar con nuestro papel o con nuestro rol va a depender muchísimo, muchísimo de ellos. Pienso.
alguien quiere, yo solamente quería comentar, pues, aparte de lo que he dicho, pues, un poquitín alineado con lo que tú estás comentando. Si de alguna manera siempre estamos en transformaciones porque no nos hemos transformado, pero no depende únicamente de nosotros. Es decir, también depende de la organización. Por eso al principio decía, bien, esa especie de 360 nos lo deberíamos hacer a muchos más niveles. Y quizás también a otro nivel, pues alguien pensaría que la organización debería ser distinta, justamente para darle la importancia que realmente corresponde a la estrategia tecnológica y quién la tiene que liderar, ¿no? ¿Alguna pregunta? No estamos siendo suficientemente polémicos, ¿no? Lo he intentado. Pues, si os parece, pues seguimos con nuestra agenda y aunque estamos debatiendo sobre el tema, planteemos cuál es la posición que debería tener el director TI en la estructura organizativa de la universidad y cómo eso puede afectar a su trabajo. ¿Cuáles deben ser las dependencias que pensamos que es la meta que debe haber en la estructura y se han tomado sugerencias? No voy a decir que no. Nada que decir, pero desde luego que sí que aprecias desde mi posición, que es una posición de soporte jurídico y por tanto de adopción de decisiones que a veces son estratégicas de cumplimiento normativo, es que desde luego lo que no puede ser es una posición en el estricto sentido de la palabra subordinada o reactiva. Es un problema muy serio. No podemos implementar las medidas de seguridad cuando hemos encomendado al director TI la figura de responsable de seguridad, pero una gran parte de esas medidas no son internas, son organizativas, son funcionales y debe tener una capacidad de permear la organización. Pero oiga, no puede usted pensar que me ha nombrado responsable de seguridad para que yo ponga los cortafuegos, y eso yo ya lo hacía, aunque usted no me nombre responsable de seguridad. Lo que es la seguridad en términos informáticos o tecnológicos, yo lo voy a seguir aplicando, lo he aplicado toda la vida. Pero esto comporta un conjunto de decisiones estratégicas que inciden directamente en el modo de gestionar la organización, porque la seguridad también tiene una componente funcional y organizativa central. Supone concienciar a los compañeros de todos los sectores. Supone seguramente realizar análisis de procesos y decidir que un determinado proceso de gestión tal vez debería cambiar por razones de seguridad. Por tanto, para que eso sea posible, la imbricación de un responsable de TI en la estructura organizativa debe subir necesariamente a un escalón decisional significativo. Porque si no, a lo que conduce es al enfrentamiento. Y os enfrentáis cada día a decisiones de este tipo. No sé quién ha pedido los datos. No, te los puedo dar. ¿Cómo que no? Tú eres el servicio informático, tú estás para servirme a mí. Dame los datos. Determinados, por ejemplo, cosas muy difíciles. Oiga, es que tenemos que empezar a plantearnos si a pesar de que hemos perdido el control de los periféricos, tenemos que aplicar políticas de uso de los periféricos. Y le tenemos que empezar a decir a la gente que un periférico vinculado a la universidad es una herramienta de trabajo, no algo personal. Y que a partir de dentro de 9 días tu periférico lo usas así porque yo cuando lo tenga que escanear lo voy a escanear. Claro, si esto no lo puedes adoptar en el nivel de decisión correspondiente, se queda el papel mojado dentro de un documento. Y eso es terrible. Yo creo que un poco lo del nivel es la prueba de algodón. Dime dónde me metes y dime y entonces haré lo que haga. Si soy fontanero, porque lo que quiero hacer es que cada vez que estropea el grifo de los cuartos de baño me llama, pues entonces tendré el nivel que me habrás puesto de fontanero y llamarlo aunque no ponga fontanero, pero vamos, tendré ese nivel. Si lo que quieres es de verdad que sea una estratega y que colabore de verdad, tendré que estar en la dirección. Y eso ya sabemos que Obama ha puesto el CEO en la dirección, etcétera, pues poco a poco habrá que ocupar esos roles si de verdad quieren que hagamos ese trabajo. Pero yo creo que es que en muchos casos las organizaciones lo que quieren la informática es que funcione bien operacionalmente, de forma estratégica, pero no estratégicamente. Y entonces te colocan donde está. Eso de que ahora es un amor. Si tú me coloques, me estás diciendo el papel que yo quiero jugar. Yo estoy de acuerdo con lo que acabas de comentar. En ese sentido, realmente se nos ve más como una cuestión operacional, de soporte a la estrategia, pero no de definición de la estrategia, ¿no? Y realmente
además participas en la estrategia, pues a veces porque, mira, tienes una cierta capacidad de influencia personal, porque te has ganado pues esa confianza, ¿no?, que al principio pues, a lo mejor no tienes en gente pues, que acaba de acceder a las posiciones de gobierno, y luego pues a medida que ves pues, que puedes aportar ideas, pues es permeable esas ideas, pero no es desde un punto de vista estructural, es decir, sencillamente es puramente coyuntural, personal, dependiendo de muchas circunstancias de este tipo. Es decir, no somos organizaciones maduras respecto a esta parte, y tampoco tenemos que, de alguna manera, verlos como, no sé, con un cierto complejo. Yo creo que eso es muy general con muchísimas organizaciones y muchísimas empresas. Antes se introdujo el concepto de que parecía que se había cambiado la perspectiva, ¿no?, los paradigmas, porque hace 2 o 3 años todo iba a ser commodity, ¿no? La informática se iba a comprar al precio, como la electricidad, pero en los últimos meses, y en la línea de lo que comentaba Aguilar de distribución, en todo sitio aparece transformación digital, y que de pronto pues, las TI pues, ya no son commodities, sino que dan otro... Vamos por modas, ¿eh? Entonces, en esas digamos, vaivenes, ¿qué pensáis? Porque sí parece, ¿no?, que todas las organizaciones van a tener que sobrevivir. Sobrevivirán las que adopten la moda de la transformación digital, con lo que llevará a una estructura TI interna distintas, o sobrevivirán las commodities. Yo, por poner un ejemplo, cuando se habla de Amazon o se habla de empresas de esas características, hay que ponerse en la cabeza que detrás hay una logística, unas infraestructuras que hacen esa maravilla de que pidas un libro y en 24 horas lo tengas en tu casa. Esa transformación digital de Amazon pues requiere ese background. En las universidades, en ese esquema me parece que somos instituciones que vamos a competir, ¿no?, a sobrevivir, y casi como en el tema de las especies, en ecosistemas casi de tiburones devorando unos a otros, ¿por dónde habría que apostar? ¿O cómo recomendaríamos? ¿Qué recomendaríamos? Yo creo que el futuro es más mixto, en ese sentido que, déjeme utilizar una metáfora arriesgada que se me acaba de ocurrir ahora y por tanto seguramente no sea muy correcta. Esto es como si un día pues comes lechuga, otro día comes tomate, otro día comes zanahoria, otro día comes cebollas. En promedio durante la semana te has tomado 5 ensaladas. Lo que no puede ser es funcionar a base de modas. Es decir, tu estrategia debe ser compacta en ese sentido y va a ser mixta. Vas a aprovechar cosas que son commodities, porque han evolucionado en ese sentido, y tú tomas decisiones pues basadas en criterios, ¿no?, organizacionales, en criterios económicos, en criterios de servicio. Y un día, pues oye, no sé, el móvil era estratégico y ahora pues oye, esa cosa pues que de vez en cuando tienes que hacer un concurso y se ha acabado, ¿no? Es decir, que por tanto el futuro es mixto. Yo creo que no deberíamos ceder ante esas modas de una manera fácil, sino que tenemos que tener nuestra estrategia, ha de ser corporativa en ese sentido, y oye, pues vamos acogiendo del mercado pues aquello que realmente nos interesa a medida pues que va apareciendo. Si nos fijamos en lo que ha sido pues moda durante los últimos 4 o 5 años, pues ahora hubiésemos pasado por etapas divertidísimas de cambios entre el TIC puro, entre el BIM puro, entre Big Data puro, y ahora pues sí, todo el tema de la digitalización y transformación puro. Vamos a tener un poquitín de criterio en todo esto, ¿no? Yo creo que ese es parte de nuestro trabajo, pero tiene que ser compartido con la propia universidad. Si lo contrario, ni es estrategia ni es nada. Sí. ¿Algo sobre las ensaladas? Pues, ¿algo más? Para ser más polémico, a ver si también depende un poco de la universidad que entorno se va a encontrar, porque los cocodrilos siguen existiendo hace muchísimos años. Aquí nos ha dicho la vicerrectora que se llevaban ya enseñando saberes generales desde más de 500 años o 1000 años. Entonces, si ese entorno de verdad no va a haber peligro y que por lo tanto las TIC sí les sirven operacionalmente, pero no van a ser fundamentales para su supervivencia, pues no nos van a tener en cuenta en todo este papel. Entonces,
proceso de las transformaciones, bueno, pues depende de qué especie quieras y qué necesidad tengas de adaptarte al medio. Si no va a ser tan grande, pues es como los cocodrilos, seguirá habiendo prácticamente muchas transformaciones reales. Pues es uno de los temas que hemos faltado. Sí. Pequeño un poco más en las metáforas, un poco lo que decía Vidal. Realmente a veces nos da miedo pensar qué opinan los jugadores de nosotros, que nos exigen. Realmente no lo sabemos. Hagamos lo que hagamos, será mal, será insuficiente y demás. Informática, por así decirlo, los informáticos, las tecnologías de información, siguiendo la metáfora de esos peligros, la que comentaban también de la orquesta, estamos en el centro de ese núcleo de 360 grados y somos un escaparate. Es decir, estamos continuamente viendo esto un escaparate, toda la tecnología de información es muy popular, todos los profesores saben más, tenemos alumnos muy capacitados, tenemos jueces que a veces nos piden más, tenemos a los gestores y funcionarios que cada vez nos dicen haz más, pon menos dinero, con más recortes, con más cosas. Y luego también tenemos pues a todas las facultades de informática, todos los técnicos especializados, es que se puede hacer de otra manera, es que exactamente, pues ¿por qué hemos ido a Google con Microsoft? ¿Por qué no hacemos tal o por qué no hacemos cual? Es decir, creo que aparte de no pasar o de intentar una parte de la estrategia y de los planes de estratégicos de la universidad, debemos tener en cuenta eso, que somos un escaparate, que estamos en medio, que a veces ese propuesta está siendo continuamente visualizado y por así decirlo, medido continuamente por la gente, pues tiene además uno que esto tiene que ser guapo, tiene que ser bien, tiene que ser barato. Eso que te parece sea otro propuesto para ti, vamos a meter. Vale, gracias. Sí, a ese respecto yo lo que le digo a mis alumnos de informática es que se preparen, porque más que eso yo uso también otra metáfora, parece que somos el niño de los azotes, muchas veces los problemas no son nuestros, pero al final somos nosotros los que nos llevamos el azote, y es un problema organizativo de otra cuestión que excede nuestras posibilidades. A mí me gustaría hacer una pequeña aportación porque hemos hablado que en función de cómo ubica la organización al responsable de TI, pues sabemos un poco el perfil que tiene y lo que queremos que haga, ¿no? En qué nivel de la escala lo coloca. Yo creo que también hay que pensar a veces y tener miedo cuando se coloca el responsable de TI en un nivel y no tiene las herramientas necesarias para ejercerlo. ¿Hasta qué punto cuando a un director financiero le exigimos una estrategia financiera, lo primero que hace es necesito un RP de estas características, necesito esta política financiera, necesito que los departamentos facturen de esta forma y no hay problema, puede ejecutar la política. Cuando lo hacemos a nivel TI, nos encontramos muchas veces que nos colocan en un nivel donde no tenemos capacidad para influenciar en la gestión de recursos humanos, no tenemos capacidad para influenciar en la estructura organizativa, incluso en la parte económica, ¿no? Es decir, que es un peligro a veces decir, no, yo te siento a la mesa de dirección, pero si no te doy las herramientas adecuadas, pues no me sientes, porque tampoco va a servir de mucho. Luis. Bueno, yo lo que creo es que llevamos muchos años quejándonos. Estas reuniones acaban siendo terapia, ya sean oficiales o cuando estamos en las cervezas. Lo que invito es a que tomemos la iniciativa, dejemos de quejar y estamos en un foro que se llama CRUE, que están nuestros rectores y que por lo menos les podamos dar una recomendación, un documento que firmemos todos y que digamos, creemos que es así, porque somos profesionales de esto, llevamos muchos años, los investigadores, las empresas lo hacen de esta manera y creemos que esto debe ser así. Y por lo menos que nos oigan oficialmente, que no nos oigamos entre nosotros, porque yo creo que sale poco de aquí en este respecto. Entonces sí que invito a que alguien coja este pañuelo y la iniciativa salga. De alguna manera está en mente que todo este debate, todas estas ideas, estas jornadas, no solo de esta mesa, se estructuren en algún tipo de documento y de recomendaciones en esta línea.
Por otro lado, y lo comentaremos esta tarde, como sabéis, y Luis, Álvaro, José de Javier Pérez, que han intervenido, un paso que se ha dado, y era un tema que Mario, como comentaba antes, había sido nuestro gran, no sé, catalizador, es el tema de la formación. Yo creo que es uno de los temas que nos ha dado una fortaleza, creo que para el futuro, a un grupo. Comentaremos resultados y nos hemos autoevaluado a espaldas de los directores académicos que nos estaban evaluando también y que nos contarán sus conclusiones, pero para esta jornada contaremos un poco qué fortaleza hemos conseguido en el curso, ¿no? Y no sé, Yo lo comentaba antes, no sé si muchos conocimientos, no sé si hemos conseguido. Lo que sí, como hemos hecho un entrenamiento tipo CrossFit, que es lo que se lleva ahora, le hemos dejado para mismo afuera en el sábado y domingo para que no descansar, con el fin solo de crear ese espíritu de grupo, que es lo importante. Si ese espíritu de grupo luego puede tener una continuidad, hablamos antes de asociación, de alguna forma las especies para sobrevivir se agrupan y las que han sobrevivido porque funcionan de una forma agrupada para lanzar esos mensajes. Entonces ese sí podría ser un buen primer inicio hacia esa forma diferente ya de encarar las cosas. Ahí de esto, por intervenir en los dos últimos temas que no queríamos que no se debatieran aquí y también transmitir que la idea no es quejarnos, lo digo porque si no, precisamente poner encima de la mesa todas las preguntas, todo el debate que complementen lo que después nos van a contar y vamos a escuchar. Y uno de los puntos precisamente que queremos hablar eran concretamente dos derivados. Uno es la parte que antes comentaba, casi la tenemos de que es el tema de la evolución de nuestro perfil, en el tema de adquiriendo unas responsabilidades jurídicas y personales. Yo académicamente estudié en un ámbito donde ya eso iba en el ADN. Cuando te colegiaba iba a acompañar un seguro profesional de responsabilidad civil, porque suponía que podías construir algo que se podía caer y no por negligencia, sencillamente porque esas cosas ocurren. Y como antes ha surgido, pues ahora con temas como la normativa de seguridad y otros temas, está surgiendo ese tema de perfil jurídico, responsable, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves eso? Yo por una parte creo que está surgiendo una evolución significativa, no necesariamente preocupante. A mí hay solo una esfera que me genera una profunda preocupación, esto me lo dejo para el final, así os dejo con mal sabor de boca. No, ahora en serio. La primera es que la superproducción normativa, sobre todo en ámbitos vinculados a tecnologías de la información, ha generado una evolución que va de la mera responsabilidad civil por daños, que es lo que tú firmabas como colegiado. Es decir, lo que se presumía es que tú, como analista, como desarrollador, como experto asesor, aportabas unos conocimientos que en caso de causar por negligencia o culpa un daño al cliente debías indemnizar. Y poco más. ¿Qué ocurre? La juridificación de la seguridad ha llevado a definir roles. Tenemos una salvaguarda, y es que en protección de datos, por ejemplo, el responsable, entre comillas, es la institución. No obstante, hay una pequeña derivada que casi nadie cita cuando se refiere a la ley orgánica de protección de datos, y es que el artículo 46 de repente dice, oye, si esto es así, salvo que considerando la autoridad reguladora que exista algún tipo de negligencia particularmente grave, directamente implicable al funcionario, en ese caso, el director de la agencia podrá abrir un expediente disciplinario que se sustanciará aplicando la sanción prevista, la misma sanción que prevé el Estatuto Básico del Empleo Público, a la infracción que se ha cometido en protección de datos. Es decir, si un empleado, esto no ocurre muy frecuentemente, pero si un empleado o un funcionario levanta, no sé, los datos de cotización a la Seguridad Social y de ingresos porque se va a divorciar y lo hace evidentemente ilícitamente cuando lo podría pedir al juez, es una cosa muy grave, y esa infracción muy grave le podría generar responsabilidad en términos administrativos. Por tanto, muy en la frontera, muy en el límite, pero sí hay decisiones que pueden generar responsabilidad individual en casos muy graves, evidentemente. En los demás el paraguas es la organización. Por otra parte, también ocurre protección de datos, pero se está generalizando. Se presupone que cuando adoptas decisiones en materia de tecnologías de la información tienes que interiorizar que de alguna manera el derecho forma parte del estado del arte y estamos en un entorno de superproducción normativa. Aún no hemos llegado a eso, pero con la consolidación de la Directiva de Seguridad y del nuevo reglamento
ejemplo, se nos va a imponer la obligación de notificación obligatoria de incidentes de seguridad. Y vamos a tener que enfrentarnos a la decisión de si un incidente de seguridad no debe ser notificado, debe ser notificado a la autoridad de protección de datos o incluso debe ser notificado al usuario final. Y la norma al principio hablaba de 72 horas para todo eso, ahora habla de plazos razonables. Pero de repente nos genera una nueva responsabilidad, un nuevo nivel de exigencia. ¿Dónde es donde yo encuentro un entorno preocupante? Pues lo encuentro en la frontera del Código Penal. Es decir, y lo encuentro en la frontera del Código Penal porque vivimos en organizaciones donde no se ha producido una distinción neta entre público y privado. Entonces, esto significa que determinados entornos, ciertas aplicaciones móviles, los entornos de correo electrónico, muy particularmente, las indagaciones en el disco duro o en el espacio del disco de un funcionario, son actuaciones sujetas, regladas por el derecho. Claro, si aplicamos la jurisprudencia constitucional más reciente y eliminamos el concepto de espacio de privacidad de esas herramientas, hay cosas que podemos hacer. En el momento en que el correo es absolutamente corporativo, los niveles de protección al secreto de las comunicaciones descienden significativamente. En el momento en que se ha definido con carácter previo, preciso y claro por la organización que una estación, un terminal es una estación de trabajo donde no puede haber nada que sea personal, mi capacidad de indagar, de hacer un audit en esa herramienta se multiplica por 1000. Pero si no estoy en la frontera de lesionar derechos fundamentales. Y por tanto, evidentemente, cuando se me ordenan ciertas cosas o se me plantean ciertas cosas, tengo que tener en cuenta esa frontera. Y tengo que tener en cuenta además que el 197 y siguientes del Código Penal, cuando hablan de los delitos contra la intimidad, y por eso me refiero al secreto de las comunicaciones, o obtener datos de un ordenador, me dicen, ojo, si usted es funcionario público o es funcionario en el ejercicio de sus funciones, usted es un delincuente, entre comillas, cualificado. A usted le va a caer más gorda. Usted no es un cualquiera. Por tanto, eso añadido a un conjunto de presiones organizativas, de solicitudes, por ejemplo, de datos, que requieren de una evaluación jurídica rigurosa antes de decidir si se facilitan o no a un investigador, o si se facilitan o no a un tercero, y que nos sitúan en ese territorio de la responsabilidad. Muchas veces, insisto, esa responsabilidad va a ser de la organización en términos administrativos y civiles. Pero, no obstante, en el más light de los casos, cuando esa decisión en el filo del derecho nos compete a nosotros, aunque sea en términos políticos o de convivencia, las consecuencias jurídicas nos van a repercutir. Es decir, afortunadamente, en protección de datos no hay sanciones pecuniarias a las administraciones públicas a día de hoy. No obstante, ningún rector quiere aparecer en un periódico como vulnerador de un derecho fundamental. Y por tanto, los incidentes de seguridad, las revelaciones de datos, de quiebras de seguridad en esa materia son particularmente sensibles para las organizaciones. Por tanto, hay dos mensajes. Uno es tranquilidad. En el marco de nuestro ejercicio profesional razonable no tendríamos por qué cubrir riesgos, pero otro es precaución. Es decir, tenemos que tener en cuenta que no trabajamos en el ejército. Nosotros no tenemos la eximente de obediencia debida. Lo cual significa, y es una de mis tareas en el Servicio de Informática de la Universidad de Valencia, que hay veces que conviene parar. Te digo, esto está muy bien, pero tal vez debemos pedir opinión sobre si se puede o no se puede hacer o bajo qué condiciones se puede hacer. Y después hay un elemento que, curiosamente, yo aprendí en el mundo de las tecnologías de la información, pero que veo muy ausente. La segunda gran estrategia se llama documentar. La mayor parte de las universidades vivimos en un entorno administrativo. Y hay una cosa muy sencilla que se llama registros con escritos con registro de salida. Es decir, hay determinadas decisiones que no se pueden adoptar por correo electrónico. Y hay determinadas decisiones que se deben documentar. Y por tanto es fundamental tener en cuenta que en el plano de la seguridad, en el plano del cumplimiento normativo, tenemos que también herramientas de compliance, de cumplimiento normativo que incluyan la documentación. Y que incluyen que las decisiones, ciertas decisiones, deban ser adoptadas bajo la responsabilidad de quien debe adoptarlas. Y no dejarlas al libre albedrío, al libre criterio, a la intuición del director TI, que en esto necesita un apoyo fundamental. Abusando un poco de la organización, hay un tema que ha surgido ahora con el apartamento de Luis, el curso
Mario lo comentaba, y me gustaría tanto a Mario como a que nos comente ese tema del grupo, asociación profesional. ¿Qué importancia veis para esa fortaleza, para conseguir más nuevas dimensiones, nos asociemos o entremos en asociaciones de arquitectos? Yo creo que es muy importante, porque, como os ha dicho, tenéis unas características muy específicas. Sois una subespecie de la especie esta de los directores de informática. Tenéis unas buenas prácticas que solo vosotros conocéis, y que además solo vosotros lo podéis entender, ni siquiera con otras administraciones, porque tienen otras características, y ya el que sea dentro de una asociación o no, lo importante es que tengáis vuestro propio grupo, por decirlo así, porque además yo creo que se podría ser útil para todos. Hemos hablado una vez en el curso, por ejemplo, hacer auditorías cruzadas, coste cero, que tanto les gusta a los equipos directivos, pero con gente que de verdad, con experiencia para poderlas hacer. Todo lo que hemos hablado del riesgo, al final el riesgo está saliendo en la mesa redonda continuamente. Si el CIO va a tener que gestionar y combinar la innovación, la creatividad y el riesgo, por lo menos que ciertas partes tenga en sus compañeros ese apoyo. Ya no como grupo de autoayuda, que también podría servir, pero sobre todo para hacer una parte de ayuda profesional, de buenas prácticas y de intercambiar esas buenas prácticas. Bueno, por supuesto estoy de acuerdo, y en particular en la asociación que presido, faltaría máximo, pero yo creo que es bueno que cualquier profesional de cualquier ámbito, también en el nuestro por supuesto, oye, pues forme parte digamos, de asociaciones donde de alguna manera puede tener contacto con otros profesionales, pues enriquezca de esas experiencias buenas y malas, ¿no? Y de alguna manera oxigene por su día a día, pues siendo permeable a lo que está ocurriendo en otros sitios. Quizás en nuestro caso, particularmente, porque es un mundo pues, cambiante en el que estamos viviendo, creo que más a más por el hecho de estar trabajando pues, en universidades públicas, yo creo que es bueno que sepamos qué es lo que está pasando fuera, cómo están otras organizaciones pues, resolviendo sus problemas, cómo lo están gestionando, cómo están cambiando, cómo están situándose, y también participar de manera generosa, explicando pues, nuestras propias experiencias, porque yo creo que esa es la base del networking, no es pedir, sino también ofrecer, ¿no? Yo creo que es muy importante que formemos parte de las muchas asociaciones que hay, y muchas de ellas pues, con mucho prestigio, y la mía particularmente. Muy bien, pues el tiempo era la única regla que íbamos a respetar, creo que nos hemos pasado 2 minutos. Espero que hayamos podido conceptualizar, abrir estas jornadas, porque ahora vamos a escuchar a todos nuestros usuarios y espero que podamos sacar conclusiones y propuestas constructivas como lo pedía Luis. Muchas gracias.